¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de CSS3. Seguimos con nuestro segundo proyecto en el que profundizaremos en las siguientes propiedades y conceptos CSS3. Border Image, Box Shadow y Font Face. Veremos también cómo usar la propiedad Background Clip para evitar que las imágenes de fondo se solapen con las que utilizaremos en los bordes. Y empezamos viendo cómo añadir un gráfico en el borde. En nuestro ejemplo, en el borde izquierdo del papel, para que se vea como si fueran las espirales de las anillas de un cuaderno. Hay varias formas en las que podemos hacer esto con CSS. Antes de CSS3 ya desde luego era posible llevarlo a cabo. Resumiéndolo, porque desde luego no lo vamos a ver en detalle ahora, pero podríamos usar este borde como una más de las imágenes de fondo que hemos creado en un anterior video tutorial, colocarla con una determinada posición vertical y horizontal y hacer que se repita solo verticalmente. Sería una opción, aunque tiene problemas que tampoco vamos ahora a volver a repetir. Otra alternativa sería crear un div aparte del div paper y posteriormente posicionarlo en la zona donde queremos que aparezca y colocarle como imagen de fondo esta imagen de las anillas. Son soluciones que han funcionado y se han utilizado durante años, pero que presentan una serie de problemas. Para simplificarlo, de nuevo CSS3 nos permite, mediante el uso de una nueva propiedad llamada Border Image, añadir también imágenes en los bordes de cualquier caja, cualquier elemento que aparezca en nuestra página. Así que además de, o en lugar de, un color y un estilo de línea, que era lo que se podía hacer hasta ahora con los bordes, el navegador va a poder también con CSS3 tomar una única imagen, la cortará en trozos según lo que le indiquemos y la ensanchará o estrechará para que se adapten al borde al que se lo queremos aplicar. Lo podemos ver en un ejemplo concreto con esta imagen de nube que vemos. Queremos usarla para los bordes de un div. Queremos usar los 30 píxeles de la parte superior para el top, 27 píxeles de la parte inferior para el bottom, 34 píxeles del lado izquierdo para el borde left y 25 píxeles del lado derecho para el borde right. Pues para hacerlo vemos aquí el sencillo código que necesitamos en CSS3 mediante el uso de Border Image, y también tenemos que utilizar Border Width para darle a cada uno de los bordes el ancho que posteriormente vamos a aplicarle a el trozo de la imagen en concreto. A partir de esto el navegador llevará a cabo los cortes para que cada una de las partes se muestre. La primera parte del valor Border Image es la ruta a la imagen, que funciona exactamente igual que con cualquier otra ruta en CSS. Y a continuación podemos indicar uno o más números para especificar dónde debe cortar la imagen en el navegador. Aquí en este ejemplo estamos usando 4 números, ya que queremos 4 cantidades diferentes cortadas en cada borde.
borde. El primer número 30 es el offset interior para el borde superior de la imagen en píxeles. El segundo, 25, es el offset interior del borde derecho. El tercero, el del bottom, la parte inferior. Y el cuarto es el offset desde la izquierda. El navegador cortará la imagen en cada una de estas líneas, creando todas las imágenes que se aplican a cada borde, a cada esquina y también en el medio de la página. Porque vemos que con el corte queda una parte central de la imagen, pues ese corte central de la imagen del borde se usa para cubrir toda el área media de la caja, toda el área que queda entre los bordes. Es algo que no parece muy lógico, pero de momento es la única opción con la que contamos. Lo que podemos hacer, si no queremos que esta parte del medio se muestre, es editarla con un editor, por ejemplo con Photoshop, y hacerla transparente mediante el uso de formatos como GIF o PNG que lo permiten. De todos modos, esto es transitorio porque la especificación de Border Image dice que este corte central debe de descartarse por defecto, o sea que por tanto no debería de aparecer, a menos que añadamos la palabra fill dentro del valor de Border Image. Sin embargo, de momento ningún navegador permite utilizar este valor fill, o en este caso lo que nos interesa, que usará el valor por defecto, y no apareciera, y si usáramos fill, que apareciera. Así que de momento no existe esa opción not fill para que no aparezca la parte central. Si queremos que se haga así en las cuatro partes, tenemos que convertir el centro en transparente. También extrañamente, y sin que se explique por qué razón, en Border Image, como vemos, los valores cuando son en píxeles no hay que poner el px. Se pueden utilizar también tantos por ciento, y en este caso sí que hay que poner el signo tanto por ciento, pero como ves aquí en este ejemplo, vamos ahora también a hacerlo en código, no hay que poner el px si va en píxeles. Lo vemos en un ejemplo concreto sencillo. Vamos a crear un div al que le damos una clase nubes y creamos esa clase nubes, el que es lo que enviamos hace un momento. Le damos un ancho y un alto a el div, y ahora le damos unos anchos al borde que coinciden con los cortes que queremos aplicarle, y posteriormente con los prefijos mod y webkit, y también con el estándar Border Image, el que pasamos la ruta a la imagen y los valores en píxeles sin marcar, como dijimos que queremos para el corte, y le pasamos ahora aquí un valor de stretch. En un momento explicaremos los valores que podemos poner a continuación de los números para indicar cómo queremos que lleve a cabo el tratamiento de la imagen en el borde. Si lo probamos tal como está, vemos cómo se le aplica a los bordes, pero también ocupa todo el centro del div, como dijimos. El modo en el que el navegador aplica exactamente estas imágenes depende de la tercera parte de la propiedad Border Image, donde podemos aplicar 4 valores diferentes. El valor stretch, estirar, que hace que el navegador estire los 4 bordes y el centro, que es justo lo que hicimos en el ejemplo que acabamos de ver. El valor repeat, que repite la imagen las veces que haga falta hasta cubrir todo el borde, pudiendo ser que el último, la última vez que se repita la imagen, aparezca cortada según el tamaño del borde. El valor rounded o round, que repite la imagen hasta cubrir todo el borde, pero redimensionándola si es necesario para que el número de veces que se repite la imagen sea exacto. Y el valor space, que hace lo mismo pero dejando un espacio si es necesario para redondear en lugar de redimensionar la imagen. Vemos en estas imágenes el resultado de aplicar cada uno de estos valores: stretch, repeat o round. En el caso de space, de momento ningún navegador lo admite, así que no podemos mostrarlo. Antes de aplicar Border Image en nuestro proyecto,
vamos a resumir los fundamentales de esta propiedad border image. Esta propiedad es parte del módulo Backgrounds and Borders que se encuentra en el enlace que puedes ver en la pantalla. Es una propiedad atajo, pero no podemos usar las propiedades individuales ahora mismo para aplicarle a distintas partes del borde, ya que ningún navegador lo soporta de momento. En esta propiedad border image, como acabamos de ver ahora en el ejemplo, tenemos que especificar una imagen, lo lejos desde cada borde que queremos que el navegador corte esa imagen, y podemos también usar o desde 1 a 4 valores para el corte, dependiendo de si cada lado necesita ser cortado de modo diferente. Si ponemos un solo valor, se le aplica a los 4 lados el mismo. Si ponemos 2 valores, el primero se le aplica al top y bottom y el segundo al derecho e izquierdo. Si ponemos 3 valores, se aplica el primero al top, el segundo al derecho e izquierdo y el tercero al bottom. Y si ponemos 4 valores, se aplica cada uno a uno de los 4 lados, empezando en la parte superior y siguiendo las agujas del reloj. El valor de repeat dentro de border image, el tercero que le aplicamos, puede ser configurado a stretch, repeat, round o space. Los explicábamos hace un momento, no lo repetimos. Recuerda también configurar siempre un ancho de borde junto con el de la imagen de borde para crear un área dentro de la cual se dibuje esa imagen. Existe también una propiedad border image width, pero de momento ningún navegador la soporta, así que no podemos utilizarla. También, como veremos ahora en el ejemplo concreto, puede que cuando dibujemos una imagen de borde, cuando lo utilicemos, si tiene alguna transparencia y en ese mismo div tenemos otra imagen de fondo, puede que la imagen de fondo aparezca en el borde a través de la transparencia. Para que eso no ocurra, podemos utilizar la propiedad background clip. Pues con lo fundamental de border image ya explicado, vamos a ampliar nuestro proyecto añadiéndole esta propiedad. Esta es la imagen que vamos a aplicar en nuestro borde izquierdo, en el borde izquierdo del div, para que parezca como las anillas de la hoja. Queremos que se aplique solo en el borde izquierdo, así que vemos el código. Así que dentro del selector paper en el que estamos trabajando, vamos a aplicar la propiedad border width y le damos a todos los bordes un valor de 0, excepto al izquierdo que le damos un valor de 50. Recuerda que sigue las agujas del reloj, por tanto es el último. Y ahora simplemente aplicamos la propiedad border image. Pasamos la URL a la imagen, los valores 0 para 3 de los bordes, 50 para el izquierdo, el cuarto, y como tercer valor le pasamos round. En aquellos navegadores que pueda usarlo, ajustará la imagen para que se repita un número justo de veces. En los que no admitan aún este valor, le aplicará repeat, que también da un buen resultado, aunque la última de las imágenes puede aparecer cortada. Pues con lo que hemos cambiado, si lo guardamos y lo probamos en el navegador, aquí vemos el resultado. Como en el borde izquierdo aparece esa imagen que se repite. Y en esta ocasión, como vemos, aparece también la última sin cortar, aunque con esta imagen no sería tampoco demasiado problema, pero en fin, dependiendo del navegador, algunos aún no lo admiten. De
todos modos, aún seguimos teniendo un problema. Si lo abres con la práctica aquí de ejemplo, seguro que lo ves aquí, creo que también se ve. Observa como aquí donde está la transparencia de la anilla en algunas partes, aparece la imagen de fondo del dip, que recuerda que son estas rayas que forman las líneas del bloco, del cuaderno. Observa cómo aparecen aquí debajo de la anilla, cosa que no debería ser así. Y aunque también pueda parecer un detalle menor, pues puede solucionarse y lo haremos. Pero antes de seguir, como esta propiedad border image puede resultar confusa, vamos a ver dos sitios web donde podemos practicar y ver los resultados de ir modificando los distintos valores que aplicamos a border image. Para empezar, la que tenemos en pantalla en borderimage.com, que nos permite, podemos subir nuestras propias imágenes si queremos, y podemos ir viendo el resultado modificando el offset, top, right, bottom o left. Podemos modificar también el ancho del borde y el tipo de repetición que le aplicamos, si repeat, stretch o round. En todos los casos aquí también nos da el código y nos permite ver de qué modo funciona la propiedad y los distintos valores que podemos aplicarle. Muy similar, norabrowndesign.com también tiene este apartado en el cual contamos con 5 imágenes base que podemos ir seleccionando y podemos también ir modificando el ancho del borde, el tipo de repeat que le aplicamos, y también para cada uno de ellos aquí con el porcentaje que le queremos dar. Ya dijimos que podía ser tanto con píxeles como con porcentajes. Así que si no está del todo claro el modo de aplicar border image, creo que con esto debería de estarlo. Con lo que hemos hecho hasta ahora, nuestra imagen de fondo en el borde se repite ahora hacia abajo, solo en el lado izquierdo, pero como podemos ver en este ejemplo, que es como está ahora, se muestra a través de ella el fondo también, tanto la imagen de fondo con las líneas como el color del fondo del dip, y no queremos que ocurra. Queremos que se muestre como aquí, que es el estado tras llevar a cabo las modificaciones mediante el uso de background clip. Esta propiedad background clip forma parte del módulo background add borders. Ya hemos hablado de él en muchas ocasiones y su función es justo eso, controlar bajo qué sección de la caja se va a mostrar el fondo. Vemos aquí los valores permitidos para utilizar en background clip. Podemos indicar border box, que es la misma que usa por defecto y es la que va a hacer que el fondo se aplique a todo el conjunto, tanto el contenido como el padding, pero también el borde. La opción, el valor padding box, que en este caso es la que nos interesa ahora, porque se aplica el fondo al contenido y también al padding que tenga el dip, pero no a los bordes. Y en tercer lugar, content box, que aplica el fondo solo al contenido del dip y no lo aplica ni al padding que tenga el dip ni tampoco al borde. Nosotros para lo que queremos ahora vamos a utilizar padding box. Así que para conseguir lo que queremos, simplemente dentro de el selector paper vamos a aplicar background clip y como valor le pasamos padding box. Indicar que en la versión para Mozilla con el prefijo mod utiliza padding
no padding box, por lo tanto hay que escribirlo así, en WebKit padding box, y también ponemos el estándar padding box. Sin más, si lo guardamos, vemos el resultado en el navegador, en el que ahora sí realmente parece las anillas de la hoja de un cuaderno, tal como deben aparecer. Podemos seguir mejorando el proyecto todo lo que queramos. Normalmente vamos a ir creando proyectos con propiedades nuevas, pero no quiere decir que no podamos aplicar propiedades ya conocidas. Por ejemplo, para este proyecto no estaría mal utilizar de nuevo Box Shadow, que ya conocemos, ya visto. Para el modo en el que se le aplica Box Shadow puede que entre en contradicción con la imagen del borde. Para que eso no ocurra, vamos a darle una separación hacia la derecha y que aparezca la sombra en la parte derecha inferior. Puedes probar distintas posiciones y, como siempre, la práctica el mejor modo de ver y entender en profundidad cualquier tipo de código. Porque vamos a terminar ahora este proyecto con otra de las principales novedades que presenta CSS3, que es la posibilidad de embeber fuentes únicas dentro de nuestras páginas web, lo que nos asegura que se utilizarán ese mismo tipo de fuente independientemente de si la persona que lo esté viendo tiene instalada esa fuente en su ordenador o no. Es algo que tiene también un gran potencial y tenemos que usar para ello Font Face. Es lo que vamos a hacer ahora. Font Face, que sin duda tiene un gran potencial, aunque de momento choca con problemas comunes a CSS3 que estamos viendo en el curso. Diferencias de soporte según los navegadores. En este caso, como ocurre con el vídeo en HTML5, diferencias de formatos que exigen los distintos navegadores y también problemas que son peculiares de Font Face, especialmente problemas con derechos de autor, con licencias para poder usar estas fuentes. Respecto al tema de las licencias, es un tema serio que debes tener muy en cuenta, especialmente si estás desarrollando para terceros, ya que tenemos que considerar que cualquier fuente que utilicemos de este modo se va a descargar a la caché del navegador del usuario que visite la página, y desde ahí, desde luego, puede acceder a esa fuente e instalarla o reutilizarla como quiera. Esto, que nos puede parecer magnífico, choca de lleno con los derechos de propiedad intelectual, o los derechos, en este caso, de propiedad, las licencias. Hay incluso fuentes que pueden llegar a tener un costo muy elevado. Si las pones mediante este sistema, simplemente estás haciendo que cualquier persona pueda acceder a ellas, sin entrar ahora en la discusión de fondo de cómo las nuevas tecnologías es imposible aplicarles el antiguo sistema de copyright en general y derechos de propiedad, pero ya digo, sobre todo si desarrollas para otras personas, o por lo menos que tengas claro que estás poniendo accesible para todo el mundo fuentes que puede que no sean libres. Lo que nos interesa ahora para solucionar esto, veremos en un momento muchos sitios web donde puedes descargar fuentes que sí que son libres y que se pueden utilizar sin ningún tipo de restricción, que es lo que nos interesa. Podríamos añadir incluso otras dificultades para el uso de Font Face, como por ejemplo el distinto renderizado de las fuentes dependiendo del navegador que las esté utilizando. Pero a pesar de todo esto, y como ocurre con el vídeo en HTML5, la regla Font Face de CSS3 abre muchas posibilidades que antes eran imposibles. Pero vamos por partes y vamos a centrarnos en lo que realmente nos interesa. Para empezar, a intentar explicar qué es esto de Font Face. Font Face es una regla
CSS, que nos provee como un medio para enlazar fuentes desde nuestro servidor, de modo similar a como enlazamos imágenes. El navegador accede a ese enlace en el servidor y descarga la fuente en su caché y la usa para estilizar el texto en la página que le indiquemos. A menudo se le llama esto embebido de fuentes, aunque en realidad para nada se están embebiendo. Se embeben cuando se utilizan, por ejemplo, en vídeos, o se podría hacer también con fuentes utilizadas como imágenes. Pero desde luego este sistema lo único que hace es colocar en la caché del navegador la fuente y utilizarla. Así que de embeber nada, pero en fin, se utiliza ese término y tampoco tiene más importancia. A estas fuentes que se utilizan así se les suele llamar fuentes web. Cuando hablamos de FontFace hablamos de una regla que ya formó parte nada menos que de CSS2 en el año 1998, pero en CSS 2.1 por distintas razones se eliminó, y es ahora con CSS 3 cuando se ha consolidado y ya consigue el soporte de la mayoría de los navegadores. Hasta ahora, sin fuentes web, los diseñadores tenían que limitarse a usar el pequeño grupo de fuentes que están instaladas en todos los ordenadores. Son lo que se conoce como fuentes web seguras o web safe fonts, las conocidas por todos, Arial, Verdana, Georgia o la pobre Comic Sans, que no se te ocurra usarla. Pero aparte de ese pequeño grupo de fuentes, si querías usar otras, tenías que hacerlo mediante el uso de imágenes, de flash o el uso de scripts, de código, para poder usarlas. Reemplazar de ese modo las fuentes planteaba muchos problemas, los plantea y sigue haciendo así. Desde luego exige mucho más trabajo y también contribuye a recargar las páginas, no es indexado en los buscadores, etcétera. Usando FontFace se solucionan todos estos problemas, y recuerda que no embebemos nada, seguimos usando texto real, así que tanto los buscadores como el propio navegador va a poder utilizarlo como hace con cualquier otro texto. Además, no tenemos que preocuparnos de si el navegador, o ahora cada vez más los muchos dispositivos a través de los cuales la gente accede a Internet, si tienen instalado Flash, si tienen instalado JavaScript o si no lo tienen. Nos da absolutamente igual y se verá sin problemas. Además, en teoría, ya estamos diciendo que de momento en la práctica no lo es tanto, poder usar este tipo de fuentes web es tan sencillo como estas pequeñas líneas de código, estas pocas líneas de código que aquí intuimos y que ahora vamos a ver en un ejemplo práctico. Vemos ese ejemplo, este primer ejemplo práctico. Aquí simplemente tenemos una página, una cabecera H1 con un texto. Si vamos al código, no tenemos absolutamente nada más que esta cabecera H1. Pues veamos ahora cómo podemos aplicarle una fuente web independientemente de si el usuario la tiene instalada o no en su ordenador. Yo en concreto, esta que voy a usar no la tengo instalada en el ordenador. Aunque hablaremos más de ello en un momento, aquí está la fuente que me voy a descargar, esta que se llama Eraser, que está en una página magnífica, ya digo, de la que volveremos a hablar muy pronto, llamada FontSquirrel. Y una vez descargada la fuente, observa cómo aparece junto con ella la licencia freeware, en la cual se indica, puedes leerla, que puede también embeberse en la web, que es lo que nos interesa. Una vez que tenemos la fuente, ahora pues vamos a escribir esa regla FontFace de la que estamos hablando. Y lo que tenemos que indicar en la regla, para empezar, es el tipo de fuente que vamos a usar, el FontFamily. Vamos a usar Eraser regular, que es la que acabamos de descargar ahora. Y a continuación la ruta
al lugar donde tiene que buscar la fuente, que se hace como hacemos siempre en CSS3 con src url, y como vemos se encuentra ahora dentro de una carpeta llamada fonts, y aquí el nombre y extensión de la fuente. Pues esto es todo lo que necesitamos para que el navegador localice donde se encuentra la fuente y la utilice. Ahora, a partir de aquí, esto realmente es el único código que necesitamos. Ahora tenemos que crear etiquetas, por ejemplo en párrafo, en H1, H2, y tenemos que indicarle, como con cualquier otra, que use esta fuente, pero ya estará descargada. Así que tenemos aquí una cabecera H1, vamos a indicarle en H1 que use la fuente Eraser regular sin más. Así que creamos el selector para H1 y le pasamos las distintas propiedades, y en font family, como vemos, le indicamos Eraser regular. Indicando también otras, así de este modo, si algún navegador no pudiera usar Eraser regular, no pudiera utilizar fuentes web, o bien en un momento determinado no puede descargarse, pues usa las que vienen después sin más. Pues en teoría es solo esto. Y si lo vemos en el navegador, ahí tenemos nuestra cabecera H1 utilizando la fuente web que le indicamos, que no está, esta ya no la tengo instalada en mi ordenador, la acabo de descargar ahora mismo y no la he instalado. Así que por lo tanto vemos el funcionamiento, lo sencillo que es. En teoría, porque en la práctica plantea una serie de problemas, aparte de los que ya hablamos, de licencias, que eso se solucionan consiguiendo fuentes con licencias libres. El otro problema es que, claro, yo tal como lo hice aquí, muy sencillo, porque usé un tipo de fuente que sabía ya que se iba a ver sin problemas en Chrome, pero el problema fundamental de momento es que no todos los navegadores admiten el mismo tipo de fuentes, así que justo un poco lo mismo que ocurre con los vídeos en HTML5, para asegurarnos que va a funcionar vamos a tener que utilizar la fuente en varios formatos distintos para que todos los navegadores puedan usarla. A eso se le añade otro tema que ya hablamos en otras ocasiones y que, en fin, ya va con el gusto de cada uno, pero cuando a veces se descubre una funcionalidad nueva como esta, se suele caer en empezar a utilizar dentro de una página web multitud de fuentes distintas que no se contraponen entre ellas bien, o incluso, por ejemplo, esta fuente que podría quedar bien para una cabecera, si se usa un párrafo puede ser realmente mucho más difícil de leer. Y recuerda también que dependiendo de los navegadores el renderizado de las fuentes puede variar, así que es una funcionalidad que puede ser interesante, pero como siempre usarla con moderación y comprobando bien antes que se ve bien en todos los navegadores y también en las distintas localizaciones donde queramos ponerla. En general, a medida que el tamaño de la letra es más pequeño, hay que elegir con más cuidado la letra que se va a utilizar. Es un tema incluso muy recurrente en el diseño web, sobre el que hay multitud de información, el tema del aliasing, por ejemplo, pero desde luego no vamos a entrar ahora porque no es el tema de este curso. Sí lo es el de conseguir escribir la regla de modo que sea la fuente utilizable en todos o en la inmensa mayoría de los navegadores. Resumiendo, para no eternizarnos, los distintos navegadores admiten hasta 5 tipos de archivo de fuente distintos, que son los que aquí vemos: WOV, OTF, TTF, SVG y EOT. Dependiendo del navegador puede admitir uno o varios, pero para garantizar que los navegadores más usados van a utilizar la fuente todos, puede que tengamos que indicarle los 5 formatos. Puede que esto haga creer que es ya muy complicado, que si los derechos, las licencias, el renderizado, y ahora encima a ver dónde consigo yo todos esos formatos necesarios para la fuente.
Bueno, como siempre, de nuevo llega la red para arreglarnos el problema de modo muy sencillo. Incluso tengo un directorio de lugares donde conseguir fuentes libres, pero en fin, para no eternizarnos y porque creo que llega de sobra, puedes utilizar FontSquirrel, la página de la que ya hablábamos, de la que podemos descargar miles de fuentes libres. Pero además FontSquirrel cuenta con este generador de fuentes, que es el que aquí vemos, que nos permite subir cualquier fuente y nos la convierte ya automáticamente en todos esos formatos que necesitamos para utilizar con seguridad la regla FontFace. Así que es tan sencillo. Aquí tienes la página, cómo acceder y pulsar en Add Fonts. Ya cuenta también FontSquirrel con packs que ya lo contienen para descargarlos, pero si tú tienes alguna fuente y quieres convertirla, pulsas en Add Fonts si tienes que buscarla. En este caso yo voy a buscar en el escritorio la que descargué antes, que está solo en formato TTF de momento, como vemos. La abrimos y ahora aquí, como vemos, nos la sube para llevar a cabo la conversión. Aquí indica que esta fuente, que tenemos los derechos para poder hacerlo. Hay que marcarlo, ya que, como decíamos, va a llevar a cabo la conversión. Podemos subir cualquier fuente, pero aquí nos hacemos nosotros responsables y no, desde luego, el generador que cuenta FontSquirrel, que es magnífico. Pues una vez hecho esto, sin más, simplemente pulsamos aquí en descargar el kit y lleva a cabo la conversión en todos esos formatos que decíamos y lo descarga a nuestro ordenador. Una vez descargado y descomprimido, aquí tenemos ya el pack con los formatos que necesitamos. En este caso tenemos el WOV, TTF, SVG y EOT. Con esto nos garantizamos que se va a ver prácticamente en todos los navegadores. Ahora, desde luego, tenemos que escribir el código. Se hace un poco más largo porque tenemos que indicar la ruta a cada uno de los formatos y no solo a uno como antes. Pero hecho esto, igual que ocurre con los vídeos de momento en HTML5, ya tendríamos la fuente preparada para que funcione prácticamente en cualquier navegador. Por ejemplo, este formato WOV es el que se está intentando que se convierta en estándar, y esto me imagino que seguirá evolucionando y que podamos usar una única fuente que se vea en los navegadores. A eso se tiende, pero de momento contamos con esta opción. Aquí tengo ya, dentro de las prácticas que irán con el vídeo tutorial, las fuentes, esta que acabamos de descargar, otra que tenía aquí de ejemplo, y también esta crayonal, que es un tipo de fuente que escribe parecido a la tiza en un encerado y que he utilizado y que es con la que tengo ya el ejemplo hecho, pero como vemos, el proceso es exactamente el mismo. Con cualquier fuente las he convertido las tres mediante el uso de esa magnífica herramienta de FontSquirrel que no pierdas. Aquí tenemos, usando Crayonal, como decía, el código para que pueda ser utilizado en distintos navegadores. Lo escribimos dos veces, una vez para la fuente normal y otro para la fuente en negrita, que se pueda usar tanto en un caso como en otro. Y el resto exactamente como dijimos. Aquí, como vemos, se indica el formato y tenemos que poner, después del primero, este sería el que usa Internet Explorer. En el resto, para solucionar problemas que nos puede dar Internet Explorer, tenemos que utilizar local, y como vemos, le pasamos este smile que puedes copiar aquí. Si nos hace así, el problema es que Internet Explorer podría considerar toda esta línea como una única declaración SRC, y de nuevo el Internet Explorer nos podría dar problemas. Para eso, como vemos, utilizamos aquí local y pasamos este smile. Al decir local, también nos permite que se utilice el nombre en concreto que tengamos en nuestro archivo. Podemos poner el nombre que queramos, lo cual nos libra de problemas con fuentes que podían tener el mismo nombre si no indicamos que sea local. Simplemente con esas dos advertencias
Con este código que aquí vemos ya tendríamos nuestra regla font face funcionando y nuestro segundo proyecto con CSS3 finalizado, en el que vemos como ahora se le aplica ese tipo de fuente en todas las cabeceras H1, además de todo el resto de estas propiedades y conceptos CSS3 que hemos estado utilizando. Pues acabamos aquí este vídeo tutorial. En el siguiente empezaremos un nuevo proyecto, aunque reciclaremos este para seguir aprendiendo nuevas cosas de lo que nos aporta CSS3. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.